Hola, mi nombre es Karina Regidor, yo soy estudiante en el exterior y voy a hacer la presentación de mi proyecto número 3. Para comenzar, el proyecto número 3, para comenzar el proyecto número 3, realmente es una combinación de el proyecto 1 con el proyecto 2, pero en vez de que yo estoy guardando mi información en el caché, en una lista, lo que yo estoy haciendo en este momento es que vamos a guardar la información en una base de datos. Lo que yo comencé haciendo es creando la base de datos con el Create Database base de datos proyecto 3, es el nombre que yo le di. Y después le puse que en esta base de datos coloque 5 tablas: clientes, empleados, mascotas, procedimientos y reportes. Y a cada una de las tablas le di exactamente las mismas variables que yo ya tengo dentro de mi programa. Aquí podemos ver que yo tengo mi modelo cliente con ID cliente, nombre completo, provincia, cantón, distrito, dirección exacta, teléfono, referencia de contacto. Entonces aquí vemos. ID cliente, nombre completo, provincia, cantón, distrito, dirección exacta, teléfono, preferencia de contacto. El ID cliente sería mi primary key. Y después yo aquí a preferencia de contacto lo hice bachar. Entonces nada más puedo aceptar llamada o WhatsApp. Y em, en otras tablas, digamos, por ejemplo, aquí en mascotas ya le puse que el mascota ID es el primary key, pero el ID cliente por medio del constraint foreign key mascotas clientes, foreign key ID clientes, reference cliente, ID cliente. Entonces eso lo que quiere decir es que esto está haciéndolo una llave aquí en las tablas. Si yo abriese la tabla, yo puedo ver aquí en clientes que esta es la llave primaria porque tiene una llavecita. Pero si yo fuera a mascotas, vemos que aquí tiene una llavecita en blanco que sería un foreign key. Eso lo que hace es que en vez de que yo cada vez que estoy haciendo un nuevo cliente, una nueva mascota, no le estoy agregando un nuevo cliente, sino que estoy agregando a ese cliente una mascota y hago asociaciones. Esto lo hice en procedimientos y lo hice em, en procedimientos con ID cliente y ID mascotas. Y aquí en reportes con ID reporte, procedimiento ID, ID cliente y mascota ID. Eso lo que hace es que realmente mantiene una asociación entre todas las tablas en vez de estar copiando información eh, diferente tiempo, diferentes veces, y entonces es más fácil recoger la información. Eh, Seguidamente, después de que creé la base de datos, yo creé un modelo que se llama modelo base de datos contexto. Vamos a ver, aquí. Base de datos proyecto 3 contexto. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Este modelo lo que hace es que tiene toda la lógica de la base de cómo se almacena la información en la base de datos en vez de yo estarlo escribiendo cada vez que em, voy a hacer, voy a guardar la información. Entonces, Em, primero lo que hice es que hago un database set cliente, uno para empleados, uno para mascotas, uno para procedimientos y reportes. Este database set representa cada una de las tablas que tiene mi base de datos. Y después, em, por medio del Entity Framework Core, voy a estar utilizando un método que se llama Model Creating, que lo que hace es que eh, logra agregar la información dentro de la tabla. Entonces, en este caso, aquí tengo que en la tabla clientes agregué ID cliente, que es la llave primaria, por eso dice hashkey. Y después ID cliente, nombre completo, provincia, cantón, etcétera. En preferencia de contacto, la información se estará guardando en un string porque eh, yo le di varchar, propiedad varchar dentro de la tabla, entonces sería un string.
Y por eso aquí tengo has conversion string. Después a las otras variables les di un valor de is required, si no daría un error. Y en caso de el ID le puse value generate never, porque uno podría generar que, digamos que yo cada vez que guarde, digamos, persona 1 sea 1, 2, 3, 4, 5, en vez de que yo le esté dando un valor. Entonces con este has value generate never yo le puedo dar exactamente el valor que yo quiero. Y así más o menos hice con todas las clases, dependiendo de los, cómo está diseñado cada uno de sus modelos y sus variables. Después fui a Apps Settings y aquí definí la cadena de conexión a la base, al SQL Server Express. Entonces yo le di el nombre Default Connection, que se conectara a mi localhost del SQL Express a la base de datos Proyecto 3, que es aquí, yo la llamé base de datos Proyecto 3, y que la conexión sea confiable para que no necesite ningún tipo de eh, contraseña. Como estoy utilizando este modelo Framework Core y se necesitan diferentes métodos, entonces tuve que hacer la instalación de algunos paquetes que se necesitan para que las funciones y los métodos puedan funcionar correctamente. Y entonces en este caso yo hice la instalación de Framework Core Design, SQL Server y Tools para poder hacer todas las, utilizar los métodos necesarios para poder hacer las conexiones. Y registré el modelo context en programa. Entonces, aquí esta es mi configuración del programa y aquí yo hice una configuración. Primero, em, que agregar al contexto base de datos proyecto 3 context. Entonces, él agrega esta clase y entonces se puede utilizar toda la lógica. Y también hice la conexión de la base de datos, en donde yo le digo que use SQL Server y se conecte por medio del connection string default connection a la base de datos. Si yo le hubiera dado otro nombre aquí a default connection, entonces aquí yo tendría, aquí es donde yo llamo a mi base de datos. Y por último, yo hice la modificación de los controllers. Como ya fue explicado en el proyecto pasado, el MVP, mi MVP funciona por medio de una conexión localhost 5173 API clientes. Ella se conecta y va por medio de esta conexión. Aquí yo tengo un método que se llama leer clientes, entonces él va leyendo los métodos. Yo no hago una lógica aquí, sino que él dice, ok, voy a el API clientes y voy a ir a buscar este método que se llama leer clientes. Entonces yo voy aquí, runners. Entonces él dice, realizo esto. Y entonces la mayoría de los cambios que yo hice para esta proyecto son aquí en el API y lo que cambié fue que en vez de que aquí yo tuviera una lista en donde la información se estaba guardando dentro de la lista, yo estoy creando el Public Clientes Controller, base de datos proyecto 3 context y crea un nuevo contexto
Y entonces a partir de ahí ya yo digo leer clientes, eh, que en el clientes espere el context.clientes, o sea, lo que está aquí. Y a partir de eso, él lea la información o guarde la información. Entonces, aquí, digamos, él puede leer básicamente, buscar clientes y todo, y entonces él espera al context clientes y así él obtiene la información o guarda la información. Cosas curiosas que hice para este proyecto. Entonces vamos a comenzarlo. Ujú. Aquí tenemos el API y aquí podemos ver que tengo los clientes. No estoy segura realmente si tengo clientes agregados en este momento. Ajá, tengo un ID cliente 22 nombre completo. Entonces, si yo fuera a mi base de datos y le digo qué clientes, entonces él dice que tiene un cliente de 222 DDD. Llama. Em, y lo que yo quiero enseñarles es que si yo quisiera eliminar este cliente, así no se puede eliminar el cliente porque tiene mascotas asociadas. ¿Qué es lo que yo hice? Aquí en el delete, yo le hice que una lógica que él pueda ver cómo está el cliente y si el cliente tiene, está afectado por la llave foránea mascotas, entonces quiere decir que esta llave está ocupada y que tiene una mascota y que no se puede eliminar. Entonces, si yo regresara a mi aplicación y yo voy y elimino la mascota que existe ahí, yo le digo eliminar. Bueno, y aquí hice realmente también lo mismo para los procedimientos. Si yo le digo eliminar, elimino el procedimiento, regresar, entonces en este caso la mascota también tiene la misma tipo de lógica que si la llave foránea está ocupada, entonces no se puede eliminar, pero en este caso ya yo lo puedo eliminar y podemos verificar realmente que no tengo ninguna mascota. ¿Ok? Em, algo más que decidí hacer dentro de mi proyecto, que también es, pongámosle que vacilón, es que a la hora de crear los proyectos, los procedimientos y a la hora de editar los procedimientos, creé varios métodos. Primero, a la hora de crear el procedimiento, yo le estoy diciendo que obtenga el precio base. ¿Por qué? Porque a la hora que yo escoja un procedimiento, en vez de que yo tenga que estar escribiendo en el API o en mi MVP, que pongamos que, por ejemplo, yo escogí consulta que cuesta 1500, en vez de que yo tenga que estar escribiendo 1500 y aquí, ¿dónde están? Aquí. Digamos que yo le puse consulta y en vez de que yo tenga que estar escribiendo a mano 10.000 colones, él ya va a asociar que la consulta cuesta 10.000 colones y de la consulta tiene que sacar el 0,3 del IVA y después sumar ambas para dar el precio. Entonces, en este caso, yo no tendría que estar poniéndoselo a mano. Vamos a ver, si yo le enseño aquí en voy a enseñarlo a ambos, pero va a crear una mascota. Yo le pongo así.
Voy a poner, se llama pato, especie, gato, crear, regresar, y entonces yo le dijera que quiero crear un procedimiento, va a ser más grande. Un procedimiento, digamos que yo le pongo que es el procedimiento número 1, que se lo va a dar a pato, entonces aquí yo escojo 15.000 y él ya de un solo me hace toda la matemática en proceso. Y lo otro que es muy vacilón, digamos, es que a la hora de yo haber hecho el procedimiento, creo automáticamente un reporte, en vez de que eh, esté teniendo la necesidad de crear el reporte. Entonces, ¿cómo lo veo? Aquí yo le hice un, bueno, aquí, en crear procedimiento, yo hice un método que se llama crear reporte de este procedimiento y entonces aquí lo vemos que yo le digo que cuando se cree un procedimiento, entonces igualmente em, se crea un reporte nuevo y dentro del reporte nuevo se coloque esta información. Y finalmente hice también un método para actualizar reportes desde el procedimiento, porque yo pensé, bueno, en todo caso, que eh, uno actualice o elimine un reporte desde el procedimiento, entonces que también, no, en todo caso yo editara un procedimiento o eliminar un procedimiento, entonces que el mismo también se elimine o se edite desde el... desde esta clase. Entonces yo le pongo aquí eliminar. A la hora que yo regrese a reportes, él ya desapareció. Y si yo quisiera revisar, el mismo también ya fue de la base de datos. Y básicamente esa sería la explicación de mi proyecto número 3. Muchas gracias.